Definitivamente, una de las cuestiones que ha sido de alguna manera malinterpretada o inclusive criticada por diferentes sectores, uno muy tradicional desde la época clásica, tiene que ver o se relaciona directamente con el tema del humor. La parte en donde podamos satirizar, generar sarcasmo, ironía, de alguna manera caricaturizar algunas circunstancias de lo que nosotros vivimos en la cotidianidad, ya que de alguna manera precisamente el humor, la risa, se ha catalogado como una conducta inapropiada, una conducta que resta de alguna forma solemnidad, seriedad a las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Y si bien sí es importante señalar que hay experiencias, que hay situaciones que tienen que tratarse con seriedad, ¿qué tanto a veces nos tomamos demasiado en serio las cosas e inclusive hasta cierto punto dejamos de saber que tienen un aspecto que probablemente en algún momento nos haga reír en algún futuro, o que inclusive, ¿para qué nos tomamos las cosas tan en serio si realmente la vida pues no la tenemos comprada y que en algún sentido pues sería importante integrar algunas veces un poco de humor a nuestras vidas? Te habla Omir Cázares y justamente el día de hoy vamos a hablar precisamente de la función que tiene el humor para aspectos positivos de nuestra vida, o inclusive relajarnos, o inclusive no amargarnos la vida, porque de alguna manera pues esto puede hacérnosla mucho más pesada y hasta cierto punto padecible. Si bien podemos nosotros hablar de diferentes concepciones que ha tenido el humor a lo largo de la historia de la vida, de la historia del humano, podemos nosotros captar que precisamente el humor a lo largo y sobre todo en gran parte y parte importante de nuestra historia de la humanidad ha tenido precisamente esta connotación de algo que nos mueve, que nos genera caos, que en cierto sentido nos quita seriedad a las situaciones y que hasta cierto punto hay que evitarlo. Es en este sentido que en punto para precisamente identificar estos elementos donde el humor ha sido mal tipificado, entraríamos justo al siglo XX, en donde desde la literatura, desde el romanticismo, empieza a escribirse con un tono más irónico, con un tono hasta más satírico. Es por eso que ejemplos como Voltaire, uno de los filósofos franceses y escritores también, tiene muchos textos en donde genera esta ironía a la nobleza, esta ironía a la solemnidad con la que solemos y tratamos las cosas de la vida, y es precisamente bajo este tinte en donde nosotros vamos a identificar cómo hay aspectos, inclusive del drama, inclusive de la tragedia que puede haber en nuestras vidas, que pueden convertirse en algo cómico, que pueden convertirse en algo risible en cierto momento. Es por eso que rescatando algunos elementos que nos pudieran decir personajes, cineastas como por ejemplo Woody Allen, en donde nos referirá que tragedia más tiempo es igual a comedia. Es decir, ¿a quién no nos ha pasado que en algún momento de nuestras vidas estamos surcando por una situación preocupante, estresante, fatídica, y que en cierto tiempo más adelante volteamos hacia atrás y nos reímos inclusive de esa situación? Chin, tanto que me preocupé sobre esa circunstancia, tanto que estaba pensando en esta persona y que resultó en algo trágico, pero que de alguna manera nos genera o nos puede sacar una risa, de lo cual quiere decir que precisamente en algún punto de nuestras vidas, lo que es bastante serio, lo que es bastante solemne, lo que es bastante preocupante, probablemente nos reiremos, inclusive de esas situaciones trágicas en algún momento de nuestras vidas. Es decir, el humor, en cierto punto, nos permite descargar, nos permite sacar justamente ese exceso de estrés, de tensión, de ansiedad, de diferentes circunstancias. Inclusive se ha notado que ante una situación la cual nos parece sumamente sorprendente, nos parece agobiante y frustrante, a veces empezamos a reír. Inclusive podemos ver a personas en funerales, en situaciones o ceremonias bastante serias, solemnes, que sacan una carcajada o que sacan una risa. Lo cultural y lo cotidiano que tenemos o tendemos a dirigirnos hacia esas circunstancias es esa cara, esa seriedad, ese enojo ante ¿por qué te ríes? ¿Por qué estás haciendo eso? Cuando en realidad precisamente la risa nos permite tramitar aquello que
realidad nos está experimentando, nos está sucediendo como algo bastante absurdo. Es aquí donde también cobra sentido, donde la realidad a veces supera la ficción y a veces nuestro cerebro no puede captar algo tan absurdo que no cabe dentro de la realidad, que lo que resta es reírnos, que lo que resta es desconectarnos, inclusive precisamente para poder tramitar o tratar de tramitar esa situación. Es decir, el humor, la risa, la comicidad que nosotros podemos obtener al respecto de diferentes situaciones de la vida es una manera en que nosotros podemos tramitar estas circunstancias, en donde podemos subjetivarlas, podemos dimensionarlas hasta cierto punto, porque a veces la realidad sobrepasa nuestro entendimiento de la misma. Por otro lado, la parte de generar esta no seriedad al respecto de ciertas circunstancias nos permite también relajarnos, atemperarnos, descargar, y que en cierto sentido eso nos permita aligerar toda esa carga o sobrecarga que estamos sintiendo, permitiéndonos respirar, permitiéndonos si acaso también transitar sobre esa situación. Es por eso que la comicidad, el humor, la risa debieran de ser elementos que tengamos más de alguna forma en nuestra cotidianidad. De hecho, algunos expertos sugieren que al menos hay que estar riendo una vez al día. Y para esto pues tenemos herramientas bastante sencillas. De alguna forma ver algún video, leer algún chiste, ver algún cómico al respecto de que nos traduzca una cierta cuestión de la realidad, pues esto nos puede permitir que saltemos y saquemos una carcajada, una risa bastante necesaria para podernos relajar. Porque la risa, al igual que el llanto, son expresiones de nuestras emociones al respecto de una catarsis, al respecto de sacar eso que nos está saturando nuestras emociones, y que en algún punto eso nos puede permitir relajarnos, nos puede permitir estar en contacto con nosotros y sobre todo quitar esa sobreseriedad que podemos tener en nuestras vidas y, como precisamente se diría en algún momento, pues ¿para qué nos tomamos la vida tan en serio? Vivos no vamos a salir de ella. Y que también no hay que evitar no caer en el otro punto de no, entonces no voy a tomar nada en serio. Ese es otro aspecto, inclusive hasta para otro tema, para un video, en donde hay que buscar el equilibrio. Hay cosas que merecen nuestra seriedad, pero inclusive hay cosas que merecen ser trivializadas, que merecen nuestra risa, que merecen que introduzcamos el humor en nuestras vidas para estar viviéndolo en todos sus matices y en todas sus expresiones. Pues este es el tema de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, y que compartas este video y los demás que pueden haberte interesado con las personas que les pueda ser de bastante ayuda. Estuvo contigo Mir Cázares. Nos saludamos en una próxima emisión.